Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al lanzamiento del libro Intríngulis del sexo, la sexualidad y la reproducción, de la autoría de César Roncayo. Queremos saludar a quienes nos acompañan en la mesa principal. Ahí está el autor de este libro que presentamos en la tarde de hoy, el señor César Roncayo. También nos acompaña la doctora Silvia Peñalver Brito, el doctor Freddy González Subiría, exgerente del Fondo Mixto de Cultura de La Guajira, y también nos acompaña Hashi Roncayo Peñalver. Escribir un libro es una ardua labor, pero también es una de las tareas más hermosas que hay. Requiere dedicación, esfuerzo, sacrificio, trasnochos quizás. Requiere también de investigación, de organización, de amor por la lectura, de amor por el arte de escribir, y también representa un gran compromiso con la sociedad. Es algo gratificante cuando ya ese libro es una realidad, como en el día de hoy. Y lo es por dos cosas, diría yo, principalmente, de pronto por esa experiencia gratificante de compartir ese tema de investigación o de nuestras vivencias, y también por motivar a que otros puedan tener también amor por la lectura. Hoy César Roncayo presenta para todos nosotros un libro con una temática interesante, Intríngulis del sexo. Yo quisiera, antes de entrar más en materia de lo que trata este libro, quiero invitar a Hashi Roncayo Peñalver. Ella es el amor y el fruto de ese gran amor entre César Roncayo y Silvia Peñalver. Ella es comunicadora social o estudiante de comunicación social y periodismo de la Universidad Javeriana. Además, es una gran emprendedora. Tiene una tienda virtual de ropa que se llama Cherry Club Store y es una apasionada por la lectura. Ella hoy ha querido compartir con todos nosotros un poquito más acerca de su papá. Las dejo entonces con Hashi, hija de César Roncayo, el autor de este libro. Adelante, Hashi. En un día tan especial como lo es hoy, por el lanzamiento de Intríngulis del sexo, la sexualidad y la reproducción, quiero felicitar a mi padre por uno de los muchos logros conseguidos en su vida. Su esfuerzo y dedicación fueron la clave para la realización de esta maravillosa obra y su éxito. Sé que no fue sencillo, 7 años de mucho trabajo, desvelos e incluso enojos y desesperación para que hoy podamos decir valió la pena. Yo, que veo a César Augusto Roncayo desde mi perspectiva de hija, siento un placer y un orgullo enorme al poder decir que mi padre es una persona honesta, firme, amorosa y perseverante. En la casa le decimos de todito. No hay un día en que ese señor se esté quieto. Hasta podría decir que tiene más energía que yo. He sido testigo durante muchos años de su hermosa creatividad e imaginación. Tiene esas manos bendecidas y todo el que lo conoce sabe que puede llegar de hacer pinturas y lámparas hasta pulpos enamorados y, como ya sabemos, libros. Por esto y muchas otras razones más, que si sigo mencionando no terminaríamos hoy, lo veo con ojos de amor y admiración. Y quiero que sepan que siempre será uno de mis 2 ejemplos a seguir. Muy importante resaltar el papel de mi madre, Silvia Peñalver Brito, en todo este proceso. Su apoyo fue incondicional, sus opiniones, sus correcciones hicieron posible la producción de este libro. Esto solo demuestra una vez más la mujer tan poderosa y capaz que es. Papi, me siento muy feliz por ti y por el resultado de tu constante esfuerzo. Felicitaciones.
Mi tarea aquí es agasajar a mi padre con algunos de los mensajes que fueron enviados por sus amigos y familiares que decidieron unirse en este día de felicidad. Primo César, leí su libro y lo considero muy interesante, muy divertido e instructivo por varias razones. Le enumeraré algunas. Está muy bien fundamentado, bien investigado, escrito con una mente aguda que cada frase demuestra el conocimiento profundo del tema. No es un libro literario, es ciencia sobre uno de los temas del comportamiento social de los seres, especialmente nosotros los humanos. Está dirigido a personas con cierta cultura y conocimiento. Particularmente, lo leí con diccionario en mano para entender algunos aportes. Lo felicito, primo. Escribió ciencia. Le deseo éxito en sus escritos venideros. Abrazos, su primo y amigo Osvaldo Roncayo. César, recibe mis más sinceras felicitaciones por el lanzamiento de este libro, que compagina en forma histórica y didáctica sobre los coyunturales temas de la sexología. Lo leí a unos amigos otoñales, parte del libro, y uno me expresó que al fin encontró el mejor potencializado ciclo. Te deseo el mejor de los éxitos en tu lanzamiento. Mil disculpas por no poder asistir hoy, ya que me encuentro fuera de la ciudad. Elsie te desea también muchas felicitaciones. A mi comadre Silvia, felicitaciones por la parte que aportó en el mismo. Franco Brito. Partiendo del concepto intríngulis, de acuerdo con la Biblioteca Encarta 2005, es la dificultad o complicación de algo, intención solapada o razón oculta que se entrevé o supone en una persona o en una acción. Podemos inferir la pertinencia y calidad del trabajo que nuestro amigo César Roncayo nos regala hoy, develando las realidades del sexo, la sexualidad y la reproducción, producto de sus investigaciones que tuvo en cuenta los escenarios biológicos, sociales, culturales, educativos, políticos, religiosos de emergencia y dinámica de estos, tejiendo un aporte cognitivo y de reflexión que bien se potencia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, una deformación del ser humano, por lo que resalto que el contenido de este libro se constituye en apoyo didáctico en diferentes campos del saber que se entrelazan en las ciencias naturales, sociales y de la educación y que permean el accionar cotidiano. Gracias, César, por tu valioso aporte al conocimiento y a la educación. Soy la Urbeta Blanca. Muchas gracias. Muchas gracias. Ella es Hashi, con esas hermosas palabras bien sentidas, conmovedoras hacia su papá hoy en el día del lanzamiento de su libro. Y aquí tenemos también un mensaje de una sobrina desde la ciudad de Bogotá, Karen Paloma Brito. El mensaje dice: estas páginas que he leído significan mucho para mí, porque conozco a su autor, su amor y entrega a la investigación y su curiosidad por la vida y sus placeres. La sexualidad hace parte de nuestra vida y aunque muchos la han satanizado, es algo completamente normal y de nuestro diario vivir. César nos permite ver a través de unas páginas una forma diferente de verla y entender como un proceso evolutivo que toma diferentes matices a través de la historia, pero que su fin último es la preservación de la especie, pero en el contexto del día a día va mucho más allá y es una manera de comunicarnos, no solo en la relación sexual, sino como seres pensantes y espirituales. Gracias por este libro que trae al mundo una apertura a nuestras mentes. Karen Paloma Brito desde la ciudad de Bogotá. También tenemos otro mensaje del doctor Otto Vergara, investigador, antropólogo, que envía un mensaje desde la ciudad de Bogotá. Dice: si bien la sexualidad es un tema que concierne a la vida privada, desde hace décadas se ha convertido en un tema de dominio público, hasta el punto de que hoy día hablamos de revolución sexual, siendo muchos los pensadores que trabajan este tema desde la sociología, la antropología, la historia, por supuesto la biología, la demografía y hasta la semiología. César Augusto Roncayo, autor del presente texto, nos aborda el tema desde una perspectiva sociobiológica,
mostrándonos cómo la sexualidad humana llegó a ser tal como es ahora y de cómo algunas fuerzas evolutivas han operado para hacernos diferentes a nuestros ancestros simiescos. Entender este proceso evolutivo es lo que pretende Roncayo, y entre los aspectos inusuales de la sexualidad humana que trata en los 13 capítulos que componen la obra, nos argumenta sobre los cambios evolutivos en la sexualidad, la selección de la pareja sexual, la competencia por el apareamiento, el cortejo, la seducción, las ornamentaciones sexuales de las hembras, el origen del maquillaje, entre otros aspectos. Este trabajo tiende a contextualizarse en los roles masculino y femenino y utilizando ejemplos de su visión sociológica sobre el comportamiento sexual en diferentes estratos sociales entre los nativos del departamento de La Guajira, específicamente en el municipio de Riohacha. Reseña los rituales de apareamiento como una de las estrategias del cortejo. Llama la atención de este trabajo las referencias de Roncayo acerca del cuerpo y lo simbólico que éste encarna, mostrándonos cómo la existencia del hombre es también corporal y mediante un detallado análisis de la sexualidad desde lo social y cultural nos deja interrogantes acerca de las representaciones del cuerpo en nuestras sociedades y de los saberes populares del cuerpo, tema que muy seguramente será objeto de investigación del autor. No obstante, el fuerte de este trabajo se sitúa en los análisis sobre el sexo desde una perspectiva sociobiológica, mostrándonos en esta obra cómo ha evolucionado nuestra sexualidad, además de aclararnos cómo esta es un medio para comprender otros rasgos humanos distintivos. Nos invita el investigador César Roncayo en esta obra, según sus propias palabras, a no ver el sexo con la liviandad con que comúnmente lo practicamos. Tras él existe todo un conjunto de fuerzas y de presiones evolutivas y adaptativas que el común de nosotros ignoramos y por la cotidianidad de la práctica sexual no alcanzamos a dimensionar. César Roncayo se distingue por ser un acucioso investigador en temas de sociobiología y en esta, su primera obra al respecto, nos deja varios interrogantes que muy seguramente serán objeto de futuras investigaciones y publicaciones. Su vocación científica se ve también muy marcada por practicar permanentemente sistemas de clasificación taxonómicos en insectos y arácnidos, especialmente los escorpiones, conociendo con precisión científica el comportamiento sexual de estos. Esta obra corresponde a una seria y rigurosa investigación científica que llena un vacío en el tema de la sexualidad, su evolución y sus componentes sociobiológicos, esperando colmar las expectativas de los lectores, sobre todo a las y los investigadores en los campos de la biología, la antropología física, la sociología y las ciencias médicas. Este ha sido el mensaje del doctor Otto Vergara, investigador y antropólogo, y lo envía desde la ciudad de Bogotá. Estamos entonces en el lanzamiento del libro Intríngulis del sexo, la sexualidad y la reproducción, de la autoría de César Roncayo. Valga notar que para que esto sea una realidad el día de hoy, ha sido valioso contar con el apoyo de algunas entidades, entre ellas el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira. También el acompañamiento, respaldo, apoyo, como bien lo dijo Hashi ahora en su intervención, de la autora Silvia Peñalver Brito, ahí al lado, pendiente de cada detalle. Y también, por supuesto, de Freddy González Subiría, quien nos acompaña en la tarde de hoy, exgerente del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira. Él es comunicador social con maestría en Ciencias Sociales, ha publicado varios libros de historia general, es docente de la Universidad de La Guajira, fue gerente del Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de La Guajira. Y hoy el doctor Freddy González Subiría hace la presentación de este libro Intríngulis del sexo, la sexualidad y la reproducción. Adelante.
Vamos a recibir entonces al doctor Freddy González Zúñiga. Buenas, no sé si ya es tarde o noche, estamos en ese tarde. Hay una frase que todos conocemos, que incluso ya hoy en día sería un poco como machista, entonces ya que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, que podría ser al contrario, detrás de una gran mujer también hay un gran hombre. Pero en este caso se podría aplicar que detrás de un gran hombre hay una gran mujer y detrás de esa gran mujer hay una gran paciencia. Y yo lo digo por mi propia experiencia, porque las personas que nos dedicamos a escribir libros no podemos tener como una rutina normal de vida, sino que cuando llega el momento en que las ideas empiezan a bajar, así como el compositor, uno tiene que sentarse, ya sea sábado, domingo, festivo, de día, de noche, de la madrugada. Entonces, obviamente, no es el señor de las 8 horas laborales, regresa a su casa, que comparte el fin de semana y todo eso. Entonces, se requiere de verdad que quien esté al lado tenga una gran paciencia y sepa que lo que se está haciendo es para la humanidad, no es para... Hoy en día en que todos tenemos, los jóvenes piensan de que el mundo lo encuentran en el teléfono y en internet. Y el 90% de esas cátedras que se dictan en los grupos de WhatsApp, en Facebook, el 90% es información tomada de un libro que alguien se dedicó. Hay veces lo citan, a veces hacen un plagio, pero detrás de toda esa información que la gente habla con esa sabiduría, hay escritores que se han dedicado años a investigar y a veces lamentablemente ni siquiera citan el nombre del escritor o del investigador. Gracias, doctor César, por permitirme el honor de estas palabras en este momento tan importante. Estoy aquí no solamente como el amigo de él, sino como que la persona que en su momento le tocó recibir el manuscrito cuando yo era gerente, insistió de que yo viniera a hacer la presentación, porque yo siempre he parecido que debía ser un biólogo, porque el libro es muy científico. Pero bueno, insistió y a los amigos hay que complacerlos porque para eso son los amigos. Entonces por eso fue en mi proceso de gerencia, era un libro muy complejo, muy complicado y en un tema que aquí en La Guajira no es común que se aborde los trabajos de investigación, como es el sexo y la sexualidad. Cuando conocí el texto Intríngulis del sexo, la sexualidad, la reproducción, supe que tenía en mis manos una investigación seria, importante y novedosa en La Guajira. Hablar de sexo en la mayoría de culturas del mundo siempre ha sido delicado, porque el sexo de las personas ha sido indebidamente intervenido y regulado por los dogmas de diferentes religiones a través de la historia. El sexo como parte del cuerpo y como actividad ha sido estigmatizado hasta convertirse en pecado. El sexo se ha utilizado repugnantemente, incluso como arma de guerra entre naciones. En la antigüedad, la violación y la esclavitud sexual fue un castigo adicional para los derrotados, demoralizarlos, humillarlos y procrearlos de manera violenta. Era una política oficial durante la Edad Media y extraoficial en el mundo contemporáneo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la violación de mujeres por parte de soldados de ambos fue sistemática. El objetivo era ingresar al vientre del enemigo. El doctor Roncayo inicia su trabajo desde el proceso evolutivo de donde surgió la especie humana, con la enumeración de los cambios específicos que nos diferenciaron de los primates.
capacidad de construir herramientas, capacidad de resolver interrogantes, de dar solución a los problemas, generando nuevos conocimientos y la necesidad de comunicarse unos con otros. El abordar todo lo relacionado con el sexo y la sexualidad, como lo hace César Roncayo en su libro, es pertinente para nuestra sociedad. Interesantes sus observaciones de cómo la densidad de la población y los cambios urbanísticos, la disminución de los espacios de la vivienda y la economía fueron determinantes en la planificación familiar. Este aspecto es muy cercano a nosotros los guajiros, porque todos venimos de familias numerosas, de nuestros padres, abuelos. El que menos tenía en esa época era 7, y de 7 para arriba. El 7 como que era el mínimo. La parte del libro dedicada al cortejo es una reflexión sobre aquello, sobre el actuar del día a día, y dice así: el lenguaje sexual, de manera directa o subliminal, nos permite aceptar o rechazar insinuaciones sutiles o expresadas dadas en el precortejo, y con ellos abrimos o cerramos el espacio para que dé lugar el cortejo. Son muchas las razones del por qué para los padres de familia, asimismo para docentes de universidades y profesores de los colegios, lean este libro. Estoy seguro que les será de gran utilidad en el aula, y a los estudiantes les ayudará a resolver muchos interrogantes y superar tabúes. En La Guajira se debe trabajar bastante en la educación sexual. El conocimiento de la sexualidad llevará a una toma de decisiones con mayor libertad y responsabilidad. El mundo del sexo y la sexualidad es muy complejo dentro del organismo, pero es la parte social, nuestra formación, nuestro lastre, nuestros tabúes, nuestros mitos y la influencia familiar y social. Como dice el libro, la concepción sociocultural de lo bello, lo atractivo, lo feo, lo exitoso, son factores que también influyen en la forma en que se estructuran las tácticas de cortejo y la atracción de la pareja. Felicitaciones al doctor César Roncayo. Para bien de La Guajira, esperamos que lleguen nuevos títulos tan importantes como este. Muchas gracias. Muchas gracias. Eran las palabras de Freddy González Subiría, exgerente del Fondo Mixto de Cultura de La Guajira. Gracias por su acompañamiento, por todo su apoyo durante este proceso para que hoy sea realidad el libro Intríngulis del Sexo, una temática diferente, interesante. Qué bueno conocer un poquito más acerca de estas investigaciones. Por eso la invitación a que podamos adquirir este libro que nos trae César Roncayo. César Roncayo nació en Tenerife, Magdalena. Hizo sus estudios de secundaria entre Santa Marta y Barranquilla. Estudió biología en la ciudad de Medellín. Se radicó luego en Cartagena. Tiene ya muchos años de estar aquí en el departamento de La Guajira, al lado de la doctora Silvia Peñalver Brito, con su hija maravillosa, que dijo esas palabras bien conmovedoras, con Hashi. Y bueno, César Roncayo también es docente de varias universidades. Está dedicado a la investigación de escorpiones. También ha estado al frente de estudios evolutivos que centra principalmente el tema de la evolución de los desarrollos y comportamientos del sexo y la sexualidad. En el tema cultural, César Roncayo dirigió teatro en el Colegio San José de Barranquilla. Desarrolla actividades paralelas a lo que tiene que ver con las investigaciones y son las relacionadas con el dibujo, el gráfico, la pintura, el arte, la talla artística en madera y la lectura sobre diferentes temas, entre ellos la filosofía zen. César Roncayo además es un aficionado a la malacología, es decir, el estudio de los moluscos, y a la conchiología, de la cual posee una hermosa colección personal. Les dejo entonces con el autor del libro Intríngulis del Sexo, la sexualidad y la reproducción. Les dejo con César Roncayo.
Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarme. Al comenzar quiero decirles que no soy escritor. Y más adelante sabrán por qué. Pero es fundamental que entendamos que no podemos desconocer todas las sinergias que entrelazan a nuestra biología con la genética, lo ambiental, la psiquis, el comportamiento, como tampoco podemos desdeñar los mecanismos evolutivos y reproductivos si queremos entender todas las dimensiones de las dinámicas biológicas de los humanos. Sobre todo cuando a la fecha se tiene la certeza que nuestro paquete genético tiene componentes alelos de los denisóganos y los neandertales en proporciones iguales, es decir, de cada uno de estos prehumanos un 50% y un 50%. Esto marca un mensaje genético que llevamos impresos y que nos va a regir conductualmente durante toda la existencia de los hombres. Esta es la razón que despierta mi curiosidad. He desarrollado actividades investigativas en varias áreas de la biología, como la aracnología, en donde en La Guajira logré descubrir 5 especies nuevas para la ciencia y he realizado 25 publicaciones que hoy día están indexadas a nivel mundial. También en los últimos 12 años me he dedicado al estudio de la productividad de la cabra en La Guajira y espero que en próximos días podamos publicar un nuevo libro sobre este tema. Alguien me dijo un día que yo no me emborrachaba con ron, sino con libros. Creo que es verdad, aunque a veces me provoca uno que otro traguito, pero la diabetes y la presión alta no me dejan hacerlo. Toda mi vida sentí que el arte de la pintura, la cerámica, la escultura, la talla de madera y en los últimos años el arte del kumiko japonés eran las formas más claras, más explícitas para traducir los intangibles que nosotros los humanos llevamos dentro y que nos hacen crear cosas para los demás, pero simplemente para sonreír cuando vemos la felicidad en los ojos al recibir una de las obras que he hecho. Expresar mediante esas formas un universo de ideas que se empujaban a tropel para salir. Intuía, por ejemplo, que la cópula tripartita de la imaginación, la mano, el pincel, el lienzo, o en su defecto la madera y la arcilla, se abrían para recibir de mis manos una obra de arte que luego me parecía incompleta. Hace algún tiempo nació una nueva sensación, un tanto parecida pero más explícita, es la que produce el escribir, algo casi igual, pero menos abstracto. De hecho, la experiencia es más sincera, más explícita. Entonces me convencí de que no era un escritor, solo soy un predador de manifestaciones que quizás otros en ocasiones no alcanzan a ver, o que soy simplemente un cultor de la observación que desarrollé cuando entré al mundo de la biología, ciencia que aún en el transcurrir del día a día ejerzo con la misma intensidad de las artes, que es para mí inevitable el ver el entorno de mi naturaleza, de la naturaleza de todos, con ojos diferentes. Hoy, cuando presento este documento de revisiones teóricas, de observaciones continuadas, de entrevistas agotadoras, unas, otras divertidas por demás y hasta llenas de picardía,
Puedo afirmar que el escribir es apasionante. Más aún es embriagador, tal vez más exigente, todavía no lo sé, pero trataré de averiguar para poder escribir como los grandes escritores. No sé si llegue, pero lo intento. Tal vez tallo o esculpo la palabra para lograr que comunique lo que aprendí gracias a mis experiencias y conocimientos. Sin lugar a duda, todos estos actos se conjugan de manera misteriosa en la interiorización del pensamiento y la cultura de nosotros los humanos. A la edad que tengo, me gustaría corregir el pasado y aún el presente, fortalecer las falencias, pero temo que volvería a ser el mismo, haciendo lo mismo que hago ahora, con los mismos errores y aciertos, pero con más perspicacia para lograr saber en profundidad por qué he vivido y para qué he de morir. Tal vez me permita seguir sintiendo la vida un poco más allá de lo que se percibe comúnmente, pero con respeto y veneración. Al escribir este intríngulis fue para mí un enorme esfuerzo. Traducciones, lecturas interminables de documentos, horas extensas de observar, silencios prolongados. No sé cómo Silvia me soportó durante tanto tiempo y no me echó en la punta del muelle. Al enfrentar este escrito desde la visión evolutiva del sexo, la sexualidad y la reproducción, fue otra de mis arbitrariedades. Era como sacar lo amorfo de la narrativa del fijismo creacionista que nos han enseñado sobre la aparición un tanto espontánea de Adán y Eva para dar origen a la humanidad. Era como despertar un recóndito arcón de cosas no reveladas. Escribí entendiendo lo que visionó Darwin para comprender el origen de las especies, los pensamientos de Margulis sobre la simbiogénesis de Hegel, Bush, Darwin, Anderson, Harvard, Morris, Moreno Díaz, Benseck, muchos otros que enriquecieron mi conocimiento, pero acabaron casi con uno de mis ojos. Ahora veo un poquito por el uno y un poquito por el otro. Una obsesión por saber más de mí, sobre el comportamiento, ese que está impreso en nuestros genes, que tratar de entenderlo, les confieso, no lo he logrado plenamente. Pero el estímulo está creciendo. Me he convertido en un obseso minucioso de la temática, pero ahora soy más común y corriente de lo que antes era. El intríngulis me aportó una dosis de locura y de ansiedad. Nosotros los humanos no somos más que un producto inconcluso de las presiones evolutivas de la selección intrasexual e intersexual. De esa humanización en donde el cerebro y la mano jugaron un papel importante en nuestro desarrollo, y ese proceso no es nada diferente a pasar por un tamiz, un producto determinado para crear otro, que en algunos casos puede salir casi perfecto, en otros no. A veces avanzamos hacia otros estadios más elaborados, otros no, quedamos estáticos y damos un paso más hacia ser más competitivos. Todo dependerá de los múltiples factores ambientales que operen en nuestro ecosistema sobre la vida, la coevolución que es ejercida por ambos sexos en tal vez una forma de retroalimentación permanente. Las hembras obligan a los hombres a realizar cambios que se convierten en señales honestas para ellas, que ellas evalúan y deciden. Pero a su vez lo mismo ocurre en la dirección macho-hembra. Los machos producen otras señales honestas para las hembras y evaluamos a las hembras también permanentemente. El saber cómo
¿Cuándo y por qué ocurren estos cambios en nuestra evolución y la especiación en sus diferentes formas? Esas que tomaron de la mano, que nos tomaron de la mano para llevarnos del mono al hombre y luego hasta el Homo sapiens, esas son las que reflejo parcialmente en el libro. Confieso que me equivoqué al escribir este primer libro, porque debí comenzar por escribir sobre la evolución del óvulo y el espermatozoide para ir a la raíz del proceso evolutivo del origen del hombre. Somos seres evolutivos involucrados en las sinergias de la vida. Quiero agradecer al Fondo Mixto, una valiosa institución, a su junta directiva y a sus amables funcionarios. Mil gracias y mi respeto. A mi adorada Silvia, fuiste fundamental con tu capacidad de comprender y apoyarme. Te adoro y lo seguiré haciendo. A mis grandes amigos, los doctores Freddy González Ubiría y Otto Vergara, sus orientaciones, sus extensos diálogos fueron valiosos para ustedes. Mi gran aprecio y valoración. Los diálogos con el doctor Amílcar Acosta me ayudaron a entender con precisión la economía sexual, la inversión del hombre y la inversión de la mujer. La doctora Lilia Restrepo, con su mirada interrogante y expectante, incentivaron más mi deseo de complacer su curiosidad. Doctora Emilce Sánchez, por sus orientaciones iniciales, agradecimiento y aprecio. Finalmente quiero pregonar que tengo mi propia correctora de estilo, Sasha. Me siento orgulloso de ti, no sabes cuánto. A ustedes todos, mis agradecimientos por acompañarme. Hoy, cuando sé que nada está hecho hasta que no se inicie, quedo en la ansiosa espera de sus comentarios y al debate sobre la lectura del libro, ojalá por escrito. Esto me enriquecerá. Muchas gracias. Bueno, eran las palabras del autor de este libro, el cual presentamos hoy a todos ustedes, Intríngulis del sexo, la reproducción y la sexualidad, de la autoría de César Roncayo, quien queremos felicitar por aportar a través de este libro a la investigación y a la literatura. Felicitaciones, de verdad, y bueno, queremos también invitarlos a todos ustedes a que podamos compartir a través de un cóctel. Dígame. Vamos a repartirle el libro. Por Claro favor, que sí. queda en presupuestos y por allá vamos a pasar. La invitación a que podamos deleitarnos con esta lectura de este libro que se presenta hoy para todos ustedes. Gracias a todos por su acompañamiento. Felicitar nuevamente al señor César Roncayo por ese aporte interesante con una temática diferente. Mi nombre es Inés Lucía Peñaranda Padilla. Muchísimas gracias a todos por su acompañamiento. Sigamos disfrutando la noche con este evento de lanzamiento Intríngulis del sexo, la sexualidad y la reproducción, de la autoría de César Roncayo. Muy buenas noches. Buenas tardes. Bueno, este libro no podía pasar desapercibido para mí porque fui testigo de todo ese intríngulis que César Roncayo generó cuando comenzó a escribirlo, y también de todas esas discusiones que teníamos alrededor de lo que él escribió, porque es un tema poco común, es un tema que se había constituido como un mito y que nos daba miedo o pena tratarlo. Entonces, cuando César comienza a escribir el libro,
que me manda algunos fragmentos para su revisión, para mis comentarios y todo, eso generaba en mí bastante preocupación, porque creía que de pronto no íbamos a tener unos interlocutores con esta temática, porque la temática era poco conocida y además porque a nosotros nos daba miedo hablar de la temática. Yo creo que César ha puesto la primera piedra para que esta temática precisamente sea trabajada, divulgada en las comunidades escolares especialmente. César no es un escritor, creemos que no es un escritor y él también cree que no es un escritor. No solo los escritores son aquellos que lo hacen desde la literatura, desde el español. Cualquiera que escriba y que se enfrente a la investigación ya está escribiendo, porque la tarea de nosotros es simplemente leer y escribir. Todos leemos y escribimos todos los días. Esa es la tarea. Y César se dedicó a leer y escribir unas realidades, unas temáticas que pocos conocemos. Entonces, el hecho de comenzar a interpretar esas realidades ya nos está abriendo un camino y él ha puesto la primera piedra para que este camino comience a forjarse no solo desde la academia, sino desde lo que maneja un inglés técnico, y eso no es fácil, por lo menos en nuestro medio. Felicitaciones, César, sentimos que es un gran aporte para la academia.